Baruch ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher kireshanu b'mizvotav, v'tzivanu al divrei Torah. Baruch ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol amin, v'natan lanu et torato. Baruch ata Yahweh, noten Torah. Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema las bendiciones del monte. Bien, yo creo que todos fuimos enseñados en las Escrituras bajo el nombre o título del Sermón del Monte, pero bueno, esto no es así. Y obviamente pues es falso, porque nuestro Mashiach no les dio un sermón, sino que lo que les dio fueron las bendiciones. Bien, vamos a ver los significados de la palabra sermón conforme al diccionario. Dice así: sermón, discurso de contenido moral o religioso que pronuncia un sacerdote ante los fieles en fiestas o conmemoraciones religiosas. Bien, por lo tanto, nuestro Mashiach Yeshua nunca dio un discurso ni conferencia como hoy en día le llaman. Porque déjenme decirles que hoy ya no se llaman prédicas ni pastores. Ahora les llaman conferencias y conferencistas. Por consiguiente, nuestro Mashiach Yeshua nunca dio un sermón, y menos en una fiesta religiosa. Y punto número 2. Dice: conjunto de consejos y enseñanzas morales destinadas a reprender a una persona o corregir a un determinado comportamiento o actitud, especialmente si resultan largos y pesados. Bien, esto es el punto número 2 de lo que significa la palabra sermón. Por lo tanto, tampoco nuestro Mashiach Yeshua dio consejos ni dio enseñanzas morales, ya que nuestro Mashiach Yeshua lo que dio fueron unas tremendas bendiciones a todo su pueblo. Bien, vamos a leer los primeros versículos del libro de Mateo, capítulo 5, verso 1 y 2, que dicen lo siguiente: viendo la multitud, Yeshua subió al monte. Después que se sentó, sus talmidim vinieron a él y comenzó a hablar. Esto es lo que les enseñó. Bien, punto número 1. El verso 1 dice claramente: viendo a la multitud. Esto significa que nuestro Mashiach Yeshua ama a su pueblo y tenía que hablarles para que pudieran entender sus palabras. Por eso subió al monte y les comenzó a hablar. Entonces entendemos perfectamente que no les dio ningún sermón, sino que les habló, por lo que hay mucha diferencia entre hablar y sermonear. Bien, por lo tanto aquí vienen dos preguntas. Número 1. ¿Por qué Yeshua tuvo que subir a un monte y por qué no les habló en otro lugar, como por ejemplo en el templo? Bien, para que podamos entonces entender por qué nuestro Mashiach subió a un monte y por qué proclamó estas bendiciones sobre el pueblo, tenemos que ir al principio de las cosas, porque todo tiene un principio y un final. Bien, como mencioné anteriormente, el pueblo de Israel pecó y por tal causa fue dividido. Y esto sucedió por apartarse de lo que se les había dicho. Bien, vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 11, verso 29, que dice lo siguiente: cuando Yahweh su Elohim los traiga a la tierra a la cual están entrando para tomar posesión de ella, ustedes pondrán la bendición en el monte Gerizim y la maldición en el monte Eibal. Bien, este verso
nos explica detalladamente que sobre 2 montes se proclamaron tanto las bendiciones como las maldiciones. Cuando todo el pueblo fue reunido para recibir la Torá de nuestro Abba Yahweh, todos dijeron como uno solo lo siguiente. Vamos a leer el libro de Éxodo capítulo 24 verso 7, que dice lo siguiente: Luego él tomó el libro del pacto y lo leyó en voz alta para que el pueblo pudiera oír, y ellos respondieron: todo lo que Yahweh ha hablado nosotros haremos y obedeceremos. Bien, esto fue lo que dijo todo el pueblo por su propia boca, pero sus actos fueron otra cosa. Por eso nuestro Abba Yahweh les dijo lo siguiente en el libro de Deuteronomio capítulo 28 verso 15, dice así: pero si rehusas prestar atención a lo que Yahweh tu Elohim dice, y no observas y obedeces todos sus mandamientos y regulaciones cuales te estoy dando hoy, entonces todas las siguientes maldiciones serán tuyas en abundancia. Bien, en el libro de Levítico capítulo 26 podemos ver que nuestro Abba Yahweh puso delante de Israel las bendiciones que podían recibir si guardaban sus mandamientos y los castigos que recibirían si los desobedecían. En el libro de Deuteronomio capítulos 27 y 28 se explica mucho mejor cómo Moisés habló al pueblo acerca de esas mismas maldiciones y bendiciones, dado que la gran mayoría del pueblo eran niños cuando ocurrieron los sucesos registrados en ese pasaje de Levítico 26. Sin embargo, Moshe les impartió estas instrucciones con más detalle y utilizó una lección práctica que comenzaba con el mandato de ir a 2 montañas de la tierra de Canaán, que eran el monte Eibal y el monte Gerizim, que estaban a poca distancia uno del otro. A 6 tribus se les asignó ir a uno de ellos, donde se les dijo que declararan las bendiciones prometidas. A las otras 6 tribus se les dijo que sobre la otra montaña respondieran proclamando las maldiciones. Ese acontecimiento tuvo como fin recordar a los hijos de Israel el privilegio que tenían de escoger su futuro por medio de la obediencia. Todos sabemos que el pueblo de Israel pecó ante los ojos de Abba Yahweh, y por este motivo el reino de Israel fue dividido en 2 reinos o en 2 casas, la casa de Yehudá y la casa de Israel Efraín. Por este pecado tan grave, el pueblo recibió las maldiciones descritas en la Torá. Bien, vamos al libro de Malaquías capítulo 2 verso 2, que dice lo siguiente: si no quieren escuchar, si no ponen en su corazón dar gloria a mi nombre, dice Yahweh Ha Elión, entonces yo mandaré la maldición sobre ustedes, yo cambiaré sus bendiciones en maldiciones. Sí, yo los maldeciré porque ustedes no pusieron esto en su corazón. Bien, nuestro Abba Yahweh tuvo que maldecir a su pueblo por la desobediencia a sus mandamientos y preceptos que les había dado. Y todos sabemos que todo lo que hagamos nos va a traer una consecuencia de acuerdo a nuestro propio proceder. El proceder del pueblo de Israel fue la desobediencia y el pecado. Por consiguiente, recibieron esas maldiciones que fueron arrastrando hasta la primer venida de nuestro Mashiach. Ahora bien, y solo como un comentario breve antes de proseguir con el estudio, todas estas maldiciones que recibió el pueblo de Israel fue el documento que nuestro Mashiach Yeshua clavó en el madero, y no fue la Torá como muchos enseñan. Vamos a comprobarlo con el siguiente verso que está en el libro de Números capítulo 5 verso 23, que dice: el Cohen escribirá estas maldiciones en un rollo, las lavará con el agua de amargura. Bien, entonces, este fue el documento que nuestro Mashiach Yeshua clavó en el madero, y es por eso que veremos a continuación el porqué de las siguientes bendiciones. Bien, espero que hasta aquí me vayan siguiendo y comprendiendo
el por qué subió nuestro Mashiach Yeshua al monte y por qué dio tales bendiciones sobre el pueblo. Bien, vamos a leer completamente los versos del 3 al 10 del libro de Mateo capítulo 5, que dice: Bendecidos son los pobres en el Ruach, porque el reino de Yahweh es de ellos. Bendecidos son los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Bendecidos son los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bendecidos son aquellos con hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bendecidos son aquellos que muestran misericordia, porque a ellos se les mostrará misericordia. Bendecidos aquellos que son puros de corazón, porque ellos verán a Yahweh. Bendecidos aquellos que hacen shalom, porque ellos serán llamados hijos de Yahweh. Bendecidos aquellos que son oprimidos, porque ellos persiguen justicia, porque el reino de Yahweh es de ellos. Bien, en estos versos del 3 al 10 que acabamos de leer, nuestro Mashiach Yeshua revierte completamente las maldiciones que fueron dadas a la casa de Israel. En el libro de Oseas capítulo 1 verso 9 dice lo siguiente: Yahweh dijo, llámalo Lo a mí, no mi pueblo, porque tú no eres mi pueblo y yo no seré tu Elohim. Bien, para que podamos comprender mejor este verso, tenemos que leer el siguiente, que está en el libro de Jeremías capítulo 3 verso 8, que dice: Yo vi esto a pesar de que la reincidente Israel había cometido adulterio. Por tanto, la despedí y le di documento de divorcio. Desleal Yahudá, su hermana, no fue movida a temor. En cambio, ella también fue y se prostituyó así. Bien, entonces, la casa de Israel, que somos todos nosotros, no éramos su pueblo. Pero al creer en nuestro Mashiach Yeshua, en su sacrificio y en la Torah, hemos recibido también estas bendiciones y no las maldiciones. Cuando nuestro Mashiach Yeshua da todas estas bendiciones, las hace exclusivamente para todos aquellos que iban e íbamos a creer en él. Si pusimos atención a los versos, vemos que no todo el pueblo de Israel está reunido. El verso 1 es clarísimo. Dice la multitud. Y la multitud no era todo el pueblo. Hoy en día pasa lo mismo. La casa de Yahudá no cree en Mashiach y todo el cristianismo no cree en la Torah. Por eso, estas bendiciones son para la casa de Israel. Yeshua lo dijo muy claro, capítulo 15, verso 24, que dice lo siguiente: Él dijo: Yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bien, ahora analicemos estas bendiciones una por una. Bien, comencemos en el verso 3 que dice: Bendecidos son los pobres en el Ruach, porque el reino de Yahweh es de ellos. Cuando la casa de Israel pecó, tenían un Ruach altivo. El verso 4 dice: Bendecidos son los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Cuando la casa de Israel pecó, ellos estaban contentos por asimilarse a otros pueblos. En el verso de Mateo capítulo 5, verso 5 dice lo siguiente: Bendecidos son los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Cuando la casa de Israel pecó, fueron altivos y dejaron la tierra que Abba Yahweh les había dado. Verso 6 dice: Bendecidos son aquellos con hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando la casa de Israel pecó, ellos se fueron tras sus amantes para que los saciaran, como dice el libro de Oseas, capítulo 2, verso 5, que dice lo siguiente: Su madre se prostituyó así. Ella, la que los concibió, se portó desvergonzadamente. Ella dijo: Yo iré tras mis amantes que me dan mi comida y mi agua, lana, lino, aceite de oliva y vino y las necesidades. El verso 7 dice: Bendecidos son aquellos que muestran misericordia, porque a ellos se les mostrará misericordia. Cuando la casa de Israel pecó, se gentilizó con los demás pueblos
y se volvieron crueles y se olvidaron de hacer misericordia. En el verso 8 dice, benditos aquellos que son puros de corazón, porque ellos verán a Yahweh. Cuando la casa de Israel pecó, su corazón se prostituyó, se olvidaron de Abba Yahweh y se volvieron idólatras. Verso 9 dice, bendecidos aquellos que hacen shalom, porque ellos serán llamados hijos de Yahweh. La casa de Israel se olvidó de el shalom de nuestro Abba Yahweh cuando pecó. Y el verso 10 dice, bendecidos aquellos que son oprimidos, porque ellos persiguen justicia, porque el reino de Yahweh es de ellos. La casa de Israel junto con los demás pueblos se volvieron opresores de los demás y no hacían justicia. Entonces, como pudimos ver en todo esto, nuestro Mashiach Yeshua está revirtiendo todas las maldiciones que la casa de Israel llevaba sobre sus hombros. Sobre el monte Eibal se pronunciaron todas las maldiciones de que sería objeto el pueblo de Israel si no obedecían los mandamientos de nuestro Abba Yahweh, y así sucedió. Por eso, nuestro Mashiach Yeshua subió también a un monte para revertir todas esas maldiciones y volver a dar todas las bendiciones que se habían dado al pueblo de Israel cuando éste fue escogido por nuestro Abba Yahweh. Pero estas bendiciones solamente las pueden recibir los que obedecen, los que creen en nuestro Mashiach Yeshua, los que creen en su sacrificio y los que creen en su Torah y ponen por obra todos los mandamientos de nuestro Abba Yahweh. Bien, vamos a ver el último verso que está en el verso 11 de este capítulo 5 de Mateo, que dice: bendecidos son ustedes cuando la gente los insulte y los persiga, y digan toda clase de mentiras viciosas acerca de ustedes, porque me siguen. Bien, entonces, ¿los hermanos de la casa de Yehudá siguen a Mashiach? Pues obviamente no. ¿El cristianismo obedece la Torah? Obviamente no. Entonces, ¿cómo pueden decir que tienen estas bendiciones? Nosotros sí somos insultados, nosotros sí somos perseguidos, a nosotros se nos dicen toda clase de mentiras. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en nuestro Mashiach Yeshua, nosotros creemos en su sacrificio, nosotros creemos en su Torah, nosotros creemos en los verdaderos nombres Kadosh y ponemos por obra sus mandamientos. Nosotros sí guardamos sus fiestas y el Shabbat. Por todo esto y más, nuestro Mashiach Yeshua clavó ese documento que teníamos en contra. Bien, vamos a ver los siguientes versos que están en el libro de Colosenses capítulo 2, versos 13 y 14, que dicen lo siguiente: ustedes estaban muertos por sus propios pecados, esto es, por su prepucio, su vieja naturaleza, pero Yahweh les dio vida juntamente con el Mashiach, perdonando todos sus pecados. Él canceló el documento de deuda en contra nuestra. Por causa de las regulaciones, estaba como testimonio en contra nuestra, pero Él lo removió, clavándolo en la estaca de ejecución. Bien, esto que acabamos de leer se refiere al documento de divorcio que tenía la casa de Israel, como al documento también de las maldiciones que cayeron por la desobediencia hacia nuestro Creador. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torah. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y nos dé su shalom. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, Asher natan lanu Torat Emet, Bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten Torah. Toda Rabá Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.